Dios les bendiga. Soy Juan Lascano y les saludo desde la bella Jalapa, Veracruz, deseando que todos aquellos que me hacen el favor de escucharme gocen de la bendición del Señor. Leo la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 y parte del verso 4 que dicen: Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo de llorar. Algunas razones por las cuales los bebés lloran es o porque tienen hambre, o porque les duele algo, o porque tienen sueño. También los adultos lloramos, y en esta vez quiero hablarles precisamente sobre eso, algunas razones por las cuales los adultos lloran. En el pasaje que hemos dado lectura, el sabio Salomón nos hace una lista de las cosas que acontecen entre el momento en que nacemos y el momento en que morimos. Y destaca esta importante. Dice que hay un tiempo de llorar. Pero, ¿cuál es la razón de ese llanto? Bueno, pues quiero hablarles en esta vez sobre 3 razones por las cuales el hombre llora. Y la primera la encontramos en San Mateo capítulo 26, el versículo 75, en donde se nos dice que San Pedro negó al Señor 3 veces. Y después de haberlo hecho, el gallo cantó tal como Jesús se lo había dicho. Y al acordarse de esto, la palabra de Dios nos dice que saliendo fuera lloró amargamente. Es decir, que esas lágrimas eran de arrepentimiento. Le había dicho a su maestro que su vida pondría por él, que si otros lo dejaban, él no lo dejaría. Y lo hacía con sinceridad, pues lo encontramos ahí en el momento de la aprehensión del Señor sacando su espada y cortándole la oreja a una persona. Entonces, era sincero cuando decía que estaba dispuesto a pelear por su maestro, pero su exceso de confianza lo llevó a negar al Señor no solamente una, sino 3 veces. Y cuando el gallo canta tal como Jesús se lo había dicho, se acuerda de esa advertencia y entonces se da cuenta que ha traicionado a su maestro. Le duele, le pesa en el corazón haber negado a su Señor. Y sale afuera y llora. Eran lágrimas de arrepentimiento que el Señor consideró y que por esas lágrimas derramadas por San Pedro fue perdonado y fue restaurado. Tan es así que el Señor después lo busca y le da una encomienda y le dice: apacienta mis ovejas. También en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, los versículos 37 y 38, encontramos la historia de una mujer que, tal como dice el texto bíblico, había sido pecadora en la ciudad. Y lo grave del asunto es que los pecados que ella había cometido, el pecado que ella había cometido, había sido a la vista de la gente, es decir, la gente la conocía, sabía que era pecadora. Pero también encontramos en la palabra de Dios que tuvo un encuentro personal con Cristo, fue perdonada, fue transformada, fue lavada, y entonces ahora tiene la oportunidad de introducirse a la casa de un fariseo en la cual se encuentra Jesús de Nazaret. Ella tiene noticias de que Jesús estará ahí y se prepara. La palabra de Dios nos dice que llega hasta aquella casa y estando detrás de Jesús, dice que se humilla, se hinca, se postra y derrama sus lágrimas, y con las lágrimas empieza a lavar los pies del Maestro, para después secarlos con sus cabellos y finalmente aplicar un ungüento costoso que había preparado para ungir los pies de su Salvador, de aquel que no la había rechazado, de aquel que no la había señalado, sino que la había perdonado, la había ayudado, la había transformado y ahora le permitía estar a sus pies. Entonces, las lágrimas de esta mujer son lágrimas de agradecimiento. ¿Y cuántas ocasiones nosotros lo hemos hecho así también? No hallando cómo pagarle al Señor tantos favores, tantos beneficios. No han brotado las palabras de nuestros labios, únicamente de nuestros ojos han brotado lágrimas.
Y las lágrimas en ese momento han sido el lenguaje de nuestra alma, que Dios ha comprendido perfectamente y ha recibido con agrado nuestro agradecimiento, la muestra de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y finalmente, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 4, encontramos otra razón por la cual lloramos. El apóstol San Pablo, acordándose o haciendo memoria del momento en que conoció a Timoteo, a su madre y a su abuela, y reconociendo que estas mujeres habían influido en el carácter de Timoteo, en lo que ahora era Timoteo, también le dice, acordándome de ti, de tus lágrimas, para ser lleno de gozo. Timoteo se convirtió muy joven a Cristo. Muy joven fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y ahora San Pablo le escribe una carta para darle algunas recomendaciones y también le recuerda ese encuentro con él. Y le recuerda Pablo a Timoteo de cómo se comportaba él, cómo buscaba a Dios, cómo deseaba disfrutar de la presencia del Señor, porque el gozo al cual se refiere San Pablo es aquel gozo que es fruto del Espíritu Santo, y que solamente la presencia del Espíritu Divino en la vida de la persona le puede traer ese gozo, no como el mundo da el gozo, sino como lo da el Espíritu Santo de Dios. Y Timoteo buscaba ese gozo, anhelaba ese gozo, y en su búsqueda derramaba sus lágrimas. Así también muchos hemos buscado al Señor, nos hemos sentido indignos de estar ante su presencia y hemos venido ante Él derramando nuestras lágrimas, pidiendo que nos llene de su presencia, que nos dé de su paz, que nos dé de su gozo. Y el Señor, mirando esas lágrimas, las ha considerado y ha derramado de su presencia y nos ha bendecido y nos ha dado el gozo de su Espíritu. Alabemos el nombre del Señor por ello. Quiere decir esto que las lágrimas no solamente son de sufrimiento, se llora de arrepentimiento, se llora de agradecimiento y se llora también en la búsqueda de la presencia de Dios. Usted que le ha fallado al Señor, llórele, pídale misericordia, el Señor lo perdonará. Usted que ha sido perdonado, llore de gratitud, derrame sus lágrimas ante el Señor y dígale gracias por la salvación. Y usted que anhela más y más de la presencia del Señor, llore, así como lo hizo Timoteo, que buscaba la presencia del Señor y derramaba sus lágrimas y fue bendecido, fue lleno de la presencia del Señor. El Señor lo puede hacer en su vida. Así que pidamos que el Señor nos ayude y que cuando derramemos nuestras lágrimas, sea por estas razones, ya sea por arrepentimiento, ya sea por agradecimiento o porque estemos buscando la presencia de Dios y aún más recibiendo la presencia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias por la vida que tú nos concedes. Sabemos el día que nacimos, no sabemos cuándo vamos a morir, pero permite que durante este tiempo que transitemos sobre esta tierra, cuando derramemos lágrimas, sea por las razones que nos ha mencionado tu palabra. Pero finalmente, Señor, que la mayor razón sea porque buscamos tu rostro, porque anhelamos tu presencia, porque la sentimos en nuestro corazón. Aquellos que no tienen esta experiencia, te ruego se las proporciones y que puedan gozarse también juntamente con nosotros y aún en algún momento derramar lágrimas de alegría, de gozo, de gratitud y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos porque creemos que nos oyes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Soy Juan Lascano. Y les